Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De la Moda, lo que te acomoda. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen, y en el video de hoy vamos a hablar acerca de 5 reglas que todos los hombres deben de conocer para vestir bien. Empezamos con la regla número 1, el largo de la corbata. Y aunque tú digas, bueno, yo nunca me he visto con corbata, me he visto súper casual, no importa. Algún día te vas a poner una corbata, ya sea para una entrevista de trabajo, una cita de negocios, una boda, un evento social. Necesitas saber el largo perfecto de la corbata. Y empezamos con estos 3 ejemplos. Chécala por unos segundos y piensa cuál de los 3 se ve mejor. Ahora tenemos el segundo ejemplo, chiquititita la corbata. A menos que vayas por este look medio locochón, no se ve bien la corbata tan chiquita. En este tercer ejemplo, la corbata está en el largo perfecto, a la altura del cinturón. Recuerda, no queremos la corbata súper larga, no queremos parecernos a Trump, ni chiquititita. Tiene que ir a la altura del cinturón, es el largo perfecto. Regla número 2, y son los hilos que traen los sacos. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos aquí en el primer ejemplo esta foto donde vemos el saco. En la parte de atrás, en la apertura, es típico que trae ese hilo cruzado. Ese hilo cruzado hay que quitarlo. La única razón por la que está ahí es para que cuando esté colgado no se deforme. Una vez que lo compras, se lo quitas. Segundo ejemplo, la etiqueta. Hay sacos, trajes de diseñadores que en la manga traen la etiqueta también cosida con un hilo. Hay que quitársela. Yo sé que de repente a los latinos nos encanta mostrar marcas, pero en este caso hay que quitar la etiqueta antes de ponértelo. La única razón por la que está ahí es para que en la tienda el vendedor pueda reconocer rápidamente el saco o el traje que te va a mostrar. Por último, también si tiene bolsitas, como la bolsita donde va el pañuelo, tiene hilo. Hay que quitarle ese hilo para poder poner el pañuelo. Si tiene más bolsitas, lo mismo. Hay que quitarle el hilo y de repente te vas a encontrar hasta que en esta parte tienen hilo. Si lo tiene, hay que quitárselo antes de ponértelo. Regla número 3, y es acerca de la camisa. Si te vas a poner una camisa de vestir y un pantalón de vestir, pero no te vas a poner saco, no te pongas corbata. Como vemos aquí en este ejemplo, se ve moderno, se ve clásico, la camisa con el pantalón de vestir sin corbata. Aquí tenemos las dos comparaciones. De este lado tenemos uno con una camisa con corbata y pantalón de vestir y en el otro sin la corbata. Como verás, se ve mucho más moderno el que no trae la corbata que el que trae la corbata. Siguiendo con las camisas, si no te la quieres fajar, también tienes que tener cuidado con eso. Aquí tenemos este ejemplo donde la camisa es completamente cuadrada. Esa se tiene que fajar. Al contrario, tenemos esta que es más como ovalada. Esa se ve perfecto por afuera, no te la tienes que fajar, aunque sea una camisa de vestir. Regla número 4, y se trata de combinar el cinturón con los zapatos. Y empezamos con el primer ejemplo, que es el color vino. Sí es un color difícil para encontrarlos iguales. Lo que yo te recomiendo aquí es que cuando los compres juntos en la misma tienda, los zapatos vino con el cinturón vino, porque sí tienen que ser idénticos o muy parecidos los colores para que se vean bien. En el segundo ejemplo vamos con el negro. Con el negro tienes un poquito más de libertad. Puedes usar el cinturón de piel negra y los zapatos de gamuza negros o de charol negro, se vale. Recuerda que estos son para looks formales y más clásicos. En este tercer ejemplo lo tenemos más casual, con jeans. Aquí te puedes tener un poquito más de libertades, porque no tiene que ser el mismo café, puede ser diferentes tonos de café, diferentes tonalidades del café y de todas formas se ve bien porque va un poco más casual. Por último, tenemos este ejemplo del no, que no debes hacer, que es poner tu cinturón negro con un pantalón de vestir y unos zapatos café, porque se ve mal, se ve raro, no combina. Quizás si vas súper casual con tenis, bueno, traes unos tenis blancos, no te vas a poner el cinturón blanco. Cuando llevas súper casual no importa. Pero en este caso, cuando traes pantalones de vestir y tu look es más formal,
No combines café con negro en los zapatos porque se ve mal. Regla número 5 y sería cinturón o no cinturón. Depende del pantalón. Si el pantalón tiene presillas, como vemos en este ejemplo, y es un look clásico con la camisa, la corbata, el pantalón, se ve raro si no te pones el cinturón. Se ve como que algo le falta, como lo vemos aquí. No se ve bien. Al contrario, si tenemos un ejemplo como aquí, un pantalón que ya tiene muchos detalles a la altura del cinturón, no se necesita el cinturón. En este otro ejemplo es lo mismo, ya tiene bastantes detalles, se ve bien sin cinturón. Pero si tu pantalón es clásico y tiene presillas, hay que ponerse cinturón. Hombres, mujeres, si les gustó el video, denos like. Si tienen comentarios o sugerencias, déjenlos aquí. Y recuerden, suscríbanse al canal porque así van a tener notificaciones cuando saco un nuevo video. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen, y nos vemos en la próxima.